Llegó el momento de cada miércoles, el momento en el que nos comunicamos con nuestro amigo politólogo Franco Beverini, referente él del Partido Solidario aquí en Bahía Blanca, para charlar un poquito de política en este contexto de elecciones que recordemos que estamos a tan solo 4 días de las elecciones y a un día o un día y medio de la veda, así que esta va a ser la última columna antes de la veda y antes de las elecciones. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Hola Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como decíamos, ¿no? Estamos a horas de la veda y a unos días de las elecciones. ¿Cómo ves este cierre de las candidaturas, de las listas y del Frente de Todos, que va a ser ahora a las 5 el Morón? Mira, la verdad que en general me parece, digamos, en términos, lo voy a dividir en nacional, provincial y local. Perfecto. A nivel nacional, me parece que hay algunas altisonancias que se ven que reflejan, mejor dicho, cuál va a ser, digamos, la puja de poder dentro de la derecha hacia el 23. Lo sigo viendo, lo sigo sosteniendo. Hay algunos discursos que se cruzan, hay algunas cuestiones que se emparentan, hay algunas ausencias que llaman la atención en algunos cierres. Y bueno, por supuesto la utilización de la micropolítica, digamos, que todos conocemos y que todos ya sabemos, más la inclusión de estas últimas 2 semanas de a pie y juntillas de lo que siempre nos tiene acostumbrado el Partido Judicial. Sí. Eso a nivel nacional. Me parece que bueno, el cierre del oficialismo es un cierre acorde a lo que hizo en esta campaña. Me parece que esto de que si las medidas que se tomaban luego del 12 de septiembre tenían que ver solamente con un fin electoral era un error. Me parece que eso se marcó y está bien, digamos, con lo cual tampoco hay tanta pompa y tanta estridencia, sino que bueno, va a haber una nueva elección y a partir de ahí vamos a seguir trabajando en lo que me parece que ese es el mensaje, ¿no? Vamos a seguir trabajando y la verdad que si uno repasa, ha habido, más allá de lo que tal vez en las agendas de los medios dominantes, ha habido muy buenas noticias las últimas 2 semanas. Sí. Que bueno, que me parece que es la línea y es el trabajo que va a seguir de acá al 23. En la provincia de Buenos Aires creo que tuvo una participación más activa las últimas 2 semanas el gobernador de la provincia, que la verdad que durante las primeras 3 semanas de campaña para las generales no había tenido tanta participación. Me parece que está bajando digamos, el territorio de manera más activa y con un discurso más similar al que tenía en el 19 cuando fue candidato a gobernador. Ajá. Lo cual eso me parece interesante, sobre todo en vísperas de recuperar esa mística que supo tener y esa capacidad de comunicar cuáles son cuál es el escenario que cual estamos planteando y cuál es la razón por la cual estamos pidiendo o está pidiendo en este caso el voto a los bonaerenses. Y a nivel local veo lamentablemente nuevamente la búsqueda muy emparentada a lo nacional, la búsqueda de sacar nuevamente el rédito político de algunas cuestiones tan evidentes y tan fuera de contexto y tan me parece a mí que hacen un gran perjuicio no solamente a la sociedad sino también a la política toda, con estas últimas movidas que hubo estos días. Sí. Pero me parece que va un poco por ahí. No hubo, me parece, creo que lo habíamos hablado, ¿no? El único frente que presentó, o el único partido político local que presentó propuestas por el Frente de Todos. Sí. No hubo, y la verdad que es llamativo, porque la verdad que uno dice, alguien que viene gobernando hace 6 años debería conocer o tener el pulso más finito respecto a lo que sucede en la ciudad. Y la verdad es que uno que recorre, que tiene la suerte por su trabajo de recorrer la ciudad, uno se da cuenta que hay una ciudad que tiene 4 manzanas, que está muy bien atendida, y después hay una ciudad que tiene 380.000 habitantes que no, claro, que no está que queda fuera del mapa, sí, exactamente. Y lo hemos charlado en tu columna, ¿no? Esta reticencia de Juntos aquí en el plano local, específicamente, de asistir a los debates. Bueno, no les ha servido porque esta semana el Frente de Todos, con esta conferencia de prensa, creo que ha logrado instalar, en cierto modo, el tema del fondo educativo y qué es lo que sucede con esos fondos. Sí, no les quedó otra que salir a contestar, y contestar de la peor manera, con el mismo tono que tuvieron luego que ganaron en septiembre. ¿No te acordás? Héctor Gay dijo Bahía Blanca no vota mentirosos, y al día siguiente Juglar salió a bradar o a limar un poco la figura de uno de los dirigentes del Frente de Todos, que es Federico Zurriel. Me parece a mí que, y bueno, y ahora dice que al kirchnerismo no le importa la educación, lo cual no se verifica.
sea, uno puede estar en contra del kirchnerismo, digamos, el kirchnerismo dentro de, no como un movimiento de organización política, sino de lo que te dicen que es el kirchnerismo, Sí. O lo que están todo el tiempo intentando estigmatizar o generar una identidad, pero la verdad es que, digamos, sí ha habido una materia en la cual ha proliferado es el tema de educación, Claro. por supuesto dejando de lado la cuestión de la pandemia. Soledad Martínez también lo dijo, ¿no? Que hacía un año que destruyeron la educación un año y medio como si no hubiese habido una pandemia, ¿no? Claro. Como si alguien en su sano juicio quisiera que los chicos no vayan a la escuela. Y bueno, eso es parte de la confusión, ¿no? Eso es parte de su apuesta. Y bueno, no debate porque la verdad es que si podemos, hay tema por tema podemos discutir, y digamos, es el ejercicio que han tomado a partir de que la gobernadora no relige en el 19, es que todos los temas son incumbencia de provincia, y los temas locales ellos no tienen presupuesto para llevarlo a cabo. Entonces, Claro. la verdad que si le quieran hablar educación, tienen problemas. Seguridad, tienen problemas. Sí, seguridad, además con la cuestión, ¿no?, de que degradaron la secretaría en subsecretaría. Sí, no, por además fue el eje de campaña en el 2015, no sé si vos te acordás. Sí, sí, ¿no? sí. Nosotros publicamos un archivo con videos donde Gay decía en el debate que el intendente debe ser el jefe político de la seguridad, y luego uno de mayo de 2016 donde decía que Bahía Blanca, comparado con Mar del Plata o Buenos Aires, era un country en términos de seguridad y que había que trabajar para que eso no cambie. Y bueno, yo se lo he preguntado a Álvarez Port en su momento, a Gisela Caputo, si han aumentado los homicidios acá, y me dicen que no, pero yo que leo medios me parece que es otra la realidad. Bueno, y nos llevan nuevamente, ¿no?, a hablar, a tener discusiones que digamos, no digo que estén saldadas, pero en un plano en donde es muy evidente el uso electoral del asunto, el dolor ajeno, ¿no?, las familias que pierden a una persona querida en una situación tan horrible, y llevarlo eso al plano político, habiendo tantos temas para discutir, ¿no? Claro. Me parece que es importante. Por eso no van al debate, ¿no? Porque la verdad que es una posición difícil, ¿no? Pero digo, si vos estás orgulloso de la gestión que hiciste, estás esperando con ansias ir a un debate para poder contar y para poder refrendar o para poder comentar, o en todo caso verificar cuáles fueron las políticas públicas que pusiste en práctica. La verdad es que en Bahía de tránsito tampoco pueden hablar, de transporte público no pueden hablar, digamos, hay infinidad de temas, accesos a la ciudad, infinidad de temas a los cuales no pueden hablar porque no se han ocupado. La verdad es esa, yo no tengo una cuestión de acá, un sesgo ideológico, es una cuestión de que si te ocupás o no te ocupás, muchas veces te lo he dicho. Sí. A mí me parece que la manera de observar cualquier tipo de gestión es ver cuáles son sus hechos de gobierno. La verdad que los hechos de gobierno tienen en otra línea y se desentienden de los grandes problemas que tiene la ciudad, explicando que son incumbencias provinciales. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la incumbencia local para un presupuesto de 13.000 millones de pesos? Poner macetas en las cuadras céntricas pareciera ser la única prioridad municipal o incumbencia, sí. Exactamente, entonces digo, me parece a mí que ahí hay una inconsistencia que se va a trasladar luego a otras discusiones, y la verdad que lo que le hace también es muy mal a la convivencia democrática, porque es muy difícil que uno empiece a resolver algunos de los inconvenientes, como por ejemplo ponerle aún más presupuesto al sistema educativo, si es que hay algunos que creen que esa medida es una medida que está bien o que está mal. Digamos. Me parece que deberíamos encontrar algunos puntos rápidos de acuerdo, pero es muy difícil. Y déjame decir también que la verdad que fueron muy poco felices las declaraciones de Vanessa Natalia hace muy pocos días, donde realmente prácticamente, digamos, demuestra que su candidatura no es más que un conchavo para jubilarse, porque dijo que no le iba a cambiar la realidad de Bahía Blanca, y no le iba a cambiar la realidad de la Sexta, y no le iba a cambiar la realidad de la provincia, que quizás sea cierto, pero el optimismo y las ganas de transformar es una característica fundamental de cualquier político. Claro, que era lo que él demostraba, ¿no?, al inicio también de su candidatura, ¿no?, esas ganas de hacer algo por Bahía, con su experiencia, su carisma y todo eso. Yo la verdad no escuché esas declaraciones que vos me dijiste, pero sí veo un debilitamiento en la figura o en esa iniciativa que tenía en un primer momento Natali, aunque sí recuerdo que a mí también en su momento me había dicho que su candidatura era una oferta difícil de rechazar, y eso a mí no quise ser mal pensado en el momento, pero también me dio que tenía alguna connotación de sus intereses personales. Absolutamente, entonces un poco es lo que hablábamos la semana pasada. Es muy difícil que vos entiendas
el desarrollo de tu práctica cotidiana en términos políticos, en términos colectivos, si tu interés y tu apetencia están por delante. Entonces ahí me parece que hay... Y la verdad que otra cosa que me parece que es una lástima, porque yo creo que hay muchísimos jóvenes o no tan jóvenes que le están haciendo la campaña a la Tali, que tienen más años de militancia, tienen más años de lectura, tienen más años de preocupación, recorren la Sexta, conocen todos y cada uno de los barrios de la ciudad y no tienen la misma oportunidad. Entonces digo, de vuelta, también es una queja para la democracia toda, digamos, claro. ¿no? Que te mira bien la imagen a veces no es suficiente para sobre todo una persona como la Tali, que no había tenido nunca una postura política, al menos abiertamente. Y voy a hacerte una pregunta, Franco, quizá un poco ingenua, pero quizá a Natali lo que le pasó no se habrá encontrado con esos psicópatas que en la política hay, según Manes, y que por la descripción parece referirse al líder del PRO. ¿No puede haber algún pequeño psicópata también del PRO acá en la Sexta que lo haya asustado? No creo. Yo lo que sí creo es que digamos, uno no puede esconder la mano. Digamos, si vos has decidido ser el primer candidato de una lista a diputados y bueno, muy probablemente entres a la legislatura de la provincia, tenés que tomarte las cosas más en serio. Sí. Por una cuestión de responsabilidad, porque digamos lo que vos vas a ganar ahí es una dieta que te paga la ciudadanía para que vos puedas moverte de manera coherente respecto al territorio que vos tenés que abarcar. No es algo que va derecho a bolsillo. Entonces, me parece a mí que ahí hay una diferencia de cuáles son las funciones y cuáles son los roles. Es entendible, por otro lado, una persona que ha trabajado en el ámbito privado toda la vida y de buenas a primeras se encuentra siendo legislador, ¿no? Sin haber militado una sola vez en su vida. Claro. Bueno, ¿y qué pensás que puede pasar de acá al jueves viernes a las 8 de la mañana la veda? ¿Puede haber alguna sorpresa, algún golpe de efecto? ¿Qué olfateás, Franco? No, yo creo que ya los golpes de efecto se dieron. Creo que no lograron, digamos, de parte del Partido Judicial, no lograron la libertad o instalar, ¿no?, la libertad de Jaime, Sí. en la gira de 11, que bueno, finalmente por tiempos no se dio. Y no, la verdad que quizás haya algún fuego amigo, ¿no? ¿Cómo? Repetime, por favor, que no se escuchó. ¿Quizá haya un fuego amigo. Ajá. Alguna distancia, ¿no? Recordemos que particularmente acá en Bahía Blanca hubo una gran disputa en términos de votos en la Sexta respecto a las listas, con lo cual no me llamaría la atención que haya una cosita así como sucedió en las PASO, que faltaban boletas de Manes, ¿no? Bueno, en este caso de Natal. Así que yo creo que digamos, se picó bastante esta última semana. Sí. Tuvo más un tono de campaña tradicional para nosotros, digamos. Sí, coincido. Que lo que había sido hasta ahora, y lo que había sido, por supuesto, eso ni hablar, lo que pasó en septiembre, que para mí fue hace 100 años. Sí. La verdad que se ha montado nuevamente en estas dicotomías tradicionales, por supuesto, sacado de la agenda de otros, sino de la agenda de la política. Bien. Y en lo que es, aprovechando que me quedan unos minutitos, te consulto, sí. En lo que es ausentismo, ¿pensás que vamos a estar en los mismos números o que más gente puede llegar a ir a votar? Digo, ¿no? Porque por un lado uno puede pensar que si son votos kirchneristas los que se quedaron en casa, quizás estén más movilizados por el resultado de las PASO, eso por un lado, y por el otro lado uno puede pensar que también con el cambio en los protocolos de votación, amén de la mejoría en la situación epidemiológica, gente que por ahí pasó por la escuela, vio una cola y dijo son las PASO, bueno, voy a votar otro día, voy a votar en las generales, quizá esa gente vote ahora. Totalmente de acuerdo, me parece que va a pasar por ahí, creo que se va a acercar más al promedio histórico que tiene las generales. Que es del 80 por ahí, ¿no? Sí, 82 más o menos, pero bueno, ajá, va a pasar entre un 78 y un 80, que es lo que nosotros esperamos, porque además eso genera legitimidad, como más allá de cuál sea el resultado, me parece que eso es lo que le genera legitimidad a nuestro sistema. Entonces me parece importante que la gente vaya a votar. La única macana es que me parece que el domingo va a llover. Eso desalienta un poco, pero de todas maneras, el hecho de no tener que esperar tanto, el hecho de que los protocolos ya no estén tan rígidos, sí. que la verdad es que gracias a Dios en Bahía Blanca hace 28 días que no tenemos un fallecimiento, los números generales han mejorado muchísimo y bueno, obviamente te permiten caminar de una manera más tranquila, ¿no? Estos números pensados hace solo 2 meses atrás
era muy difícil de pensar ese universo, y ahora la verdad es que veo otra canción, y la gente empezó a mirar más la política porque me parece que había algunas preocupaciones en términos de cuidado y de salud, se fueron laxando, obviamente gracias a la impecable campaña de vacunación, que hoy por hoy fíjate que ha dejado de ser tema de campaña porque es insoslayable la capacidad que ha tenido el Estado argentino de dar respuesta a esta pandemia. Así es, y ya venimos de varias semanas en las que ha habido reuniones, actos masivos, etcétera, y no ha habido un repunte fuerte de los casos. Sí ha habido por ahí micro repuntes en algunas localidades específicas, pero más que nada por el ingreso de la Delta, así que la situación epidemiológica es otra, y se ha confirmado que estamos, si no en los albores de la pospandemia, a minutos nomás. Exactamente, coincido con vos. Bueno, Franco, un gusto conversar con vos como cada miércoles, y volvemos a hablar la semana que viene ya con los resultados y haciendo el análisis que es algo que lleva a hacer también, ¿no? Un análisis de los resultados, porque hay que comparar números, no es tan solo quién ganó y quién perdió. El mismo lunes a la mañana yo ya me siento a hacer números porque si no la ansiedad me gana. Me imagino, somos iguales en eso. Bueno, Franco, un fuerte abrazo. Buena jornada democrática el domingo y volvemos a hablar el miércoles. Dale, Juan, un abrazo grande. Un abrazo.